A ver, piensen en un imperio, uno tan grande que, de verdad, el sol nunca se ponía en él. Y no es una metáfora. En el siglo XVI, esa era la España de los Austrias. Hoy vamos a ver cómo dos reyes de esta familia levantaron una superpotencia mundial y cómo, al mismo tiempo, sin quererlo, empezaron a cavar su propia tumba. Ahí está, el imperio en el que nunca se pone el sol. Y no es ninguna exageración, ¿eh? Hablamos de un territorio que se extendía desde México hasta las Filipinas. Pero lo más alucinante no es lo grande que era, sino cómo se formó. Porque no fue por una conquista épica, ¿qué va? Fue, básicamente, la carambola familiar más increíble de la historia. Un imperio por herencia. ¿Cómo un adolescente heredó media Europa? Pues es que es así, tal cual. La historia de este mega imperio no arranca en una batalla, no. Arranca con lo que podríamos llamar el mayor premio de lotería familiar de la historia de Europa. Todo este poder, de repente, en manos de un chaval. Carlos de Gante. A ver, vamos a montar este puzzle que es tremendo. Fíjense. Por parte de su padre, Felipe el Hermoso, ¡pum!, se lleva Flandes y Borgoña, que eran como el motor económico de la época. Por parte de su madre Juana, le caen las coronas de Castilla y Aragón, con todo el pack, América, Italia, y por si esto fuera poco, de su abuelo Maximiliano, ¡zas! Los territorios de los Habsburgo en Austria y, la guinda del pastel, el título de Sacro Emperador Romano. O sea que de la noche a la mañana, un chaval se encuentra al mando de un mosaico de reinos y culturas que no tenían nada que ver entre sí. Una auténtica locura. Carlos I y la cristiandad dividida, el sueño imposible de un emperador. Y es que Carlos, que como emperador era Carlos V, tenía una idea en la cabeza, una idea muy de la Edad Media, la verdad, la Universitas Cristiana. ¿Qué era esto? Pues su gran sueño, unir a toda la cristiandad europea bajo su mando, con el Papa como líder espiritual. Una visión grandiosa, sí, pero que se iba a dar de bruces con la realidad del nuevo siglo. Claro que su imperio fue desafiado inmediatamente, y desde dentro, porque antes de unificar Europa le tocaba poner orden en casa. Y es que para muchos en España, Carlos no era su rey. Era un tipo que venía de fuera, que ni hablaba bien el castellano, que traía a todos sus amigos flamencos a los puestos importantes y que encima venía a pedir pasta para sus guerras por ahí. Vamos, que el ambiente estaba calientito. Y claro, la cosa estalló. Y por partida doble. En Castilla tuvimos la revuelta de las comunidades, que fue una rebelión más bien política de las ciudades. Y en Valencia, las Germanías, que fue un conflicto más social. Dos revueltas distintas, pero con el mismo final. Carlos las aplastó. Y ojo, porque esto es clave. Al ganar, el poder del rey quedó por encima del de cualquiera. Fue, digamos, el primer ladrillo para construir un estado fuerte y centralizado. Vale, con los problemas internos, digamos que solucionados, el emperador por fin puede mirar más allá de sus fronteras. ¿Y qué se encuentra fuera? Pues eso, más problemas. Enemigos por todas partes. 3 frentes abiertos que se van a comer todo su tiempo y, sobre todo, todo el dinero del imperio. Este cuadro lo resume todo a la perfección. Una vida entera en guerra. Miren, por un lado, Francia, el rival de siempre, peleando por ser el gallo del corral en Europa. Por otro, el Imperio Otomano, que venía apretando fuerte por el Mediterráneo. Y el tercero, que para Carlos fue el peor, el más personal, los príncipes alemanes que se hicieron protestantes. Esto le rompía por completo su sueño de una cristiandad unida. Pero es que, en medio de todo este lío en Europa, pasa algo increíble, y es la gran paradoja de su reinado. Mientras Carlos se dejaba la piel y el dinero luchando en Europa, al otro lado del charco, sus hombres estaban conquistando los imperios azteca e inca. ¿Y todo ese oro y esa plata de América, a dónde iba? Directo a pagar a los soldados que luchaban en Italia o Alemania. Una cosa financiaba la otra. Al final, después de décadas de guerra, Carlos no pudo más. Tuvo que tirar la toalla. La paz de Augsburgo fue el golpe definitivo porque reconocía que los príncipes alemanes podían ser protestantes. Su sueño de unidad cristiana, hecho añicos. Así que agotado, física y mentalmente, decidió que ese imperio era imposible de gobernar para una sola persona. Y lo partió en dos. El Sacro Imperio para su hermano Fernando y todo lo demás, el gigantesco imperio español, para su hijo Felipe. Y así llegamos a Felipe II, el defensor de la fe, la carga del hijo, un imperio todavía más grande. Y es que Felipe no se parecía en nada a su padre. Si Carlos era un emperador guerrero, siempre de viaje, Felipe fue el rey papelero, un burócrata que gobernó el mundo desde su despacho en el Escorial, controlando hasta el más mínimo detalle. Obsesivo, metódico, otro estilo completamente diferente. Y los objetivos de Felipe estaban clarísimos: defender el catolicismo a capa y espada y mantener la hegemonía española en Europa costase lo que costase. Todo su reinado, de principio a fin, gira en torno a estas dos ideas. Eran su misión.
Bueno, y para entender esa obsesión por la uniformidad religiosa tenemos que hablar de los moriscos. ¿Quiénes eran? Pues eran los descendientes de los musulmanes que se habían convertido al cristianismo, pero que en privado pues seguían con sus costumbres, su lengua y su religión. La corona no se fiaba ni un pelo de ellos. Los veían como un enemigo interno, una quinta columna que podía aliarse con los turcos. 80.000. Dejemos que la cifra cale un poco. 80.000. Esa fue la solución de Felipe al problema morisco. Después de que se rebelaran en las Alpujarras de Granada, su respuesta fue radical. Deportación masiva. Coger a 80.000 personas, familias enteras, y esparcirlas por Castilla. ¿El resultado? Consiguió su uniformidad religiosa, sí, pero a cambio de destrozar la economía de una región entera. Y en cuanto a guerras, Felipe no se quedó corto, no. Heredó los frentes de su padre y abrió algunos nuevos. Siguió la guerra contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo, con la famosa victoria de Lepanto. Se metió en el avispero de Flandes, una guerra contra los protestantes holandeses que duraría 80 años, casi nada. Y por supuesto su gran pulso con la Inglaterra de Isabel I, que apoyaba a los holandeses y a los piratas, un conflicto que acabó con el famoso desastre de la Armada Invencible. Pero ojo, que no todo fueron guerras y problemas. Felipe se apuntó un tanto enorme. Su mayor éxito fue la Unión Ibérica. Por una carambola dinástica, heredó también el trono de Portugal. Esto significaba que, por primera vez, toda la península itálica estaba bajo un mismo rey. Y no solo eso, se unían los dos mayores imperios coloniales del mundo. Ahora sí que sí, el sol no tenía dónde ponerse. El precio del poder. El coste aplastante de un imperio global. Porque, claro, todo esto, mantener este monstruo, tenía un precio. Y era un precio altísimo. Por fuera, el imperio parecía de oro, pero por dentro los cimientos estaban empezando a crujir. El problema era el dinero, o la falta de él. La plata que llegaba de América entraba por Sevilla y salía directa a los bolsillos de los banqueros alemanes e italianos para pagar las guerras. Pero es que no daba para tanto. El Estado se declaró en bancarrota varias veces. ¿Y quién pagaba el pato? Pues Castilla, sobre todo, que estaba asfixiada a impuestos. Y si intentaban que otros reinos, como Aragón, arrimaran el hombro, pues se liaba con revueltas y una propaganda antiespañola, la famosa leyenda negra, que se extendía por toda Europa. El legado de un sol que no se ponía, la doble herencia de los Austrias. Entonces, si hacemos balance, ¿qué nos queda de estos dos reyes que marcaron la cima del poder español? Pues nos queda una herencia con dos caras, una especie de cara y cruz. Por un lado, no hay discusión, fue el siglo de oro, la cúspide del poder español, un florecimiento cultural increíble. Pero por otro lado, ¿cómo se sostenía todo eso? Pues a base de guerras constantes, fuera, y de exprimir a impuestos a la gente de dentro. Era un gigante con pies de barro, un modelo que a la larga no podía aguantar. Al final, la pregunta que nos queda es esta. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un imperio que se construye sobre la guerra constante? Un siglo de oro sí, pero financiado con la plata de América y con una guerra que nunca terminaba. Es una estructura impresionante, sin duda, pero también increíblemente frágil. Y es una lección que la verdad se repite una y otra vez a lo largo de la historia.